Radio Cutipa. Chachicana, Pachumani, Chasquipampa, ahora Prado Pérez, Miraflores, Papajazi, Villa Copacabana, Chumani, ahora Prado Pérez, ahí vamos a entrar. Bueno, ¡Hola! Qué pena que se terminó el feriado, ¿no? Jorge dice, antes de empezar el programa, estoy más cansado que antes del feriado, ¿no? Porque nos ponemos a hacer cosas, ¿no? ¿Qué tal el feriado, Cristian? ¿Todo Bastante bien, Cristian sí. Jiménez es parte de La Guarida. Gracias. Copropietario también. Y hoy con Cristian vamos a hablar de política. ¿Qué tal este feriado? ¿Cómo has estado? ¿Dando talleres? ¿Qué tal? Más bien en la feria del libro, un poco activo ahí, haciendo presentaciones, acompañando a autores. Bien. Pero ¿En qué también, textos has participado? ¿Qué presentaciones participaste? La tercera edición de Rugir de las Multitudes de Pablo Mamani. Ayer fue Democracia en Alquiler, una investigación sobre taxipartidos y democracia en Bolivia. Y una novela que se ha reeditado, que es de 1921, de Gustavo Adolfo Otero, El Honorable Poroto se llama. Es una sátira política bien interesante. Interesante. Te cuento que nosotros también hemos participado como La Guarida en la presentación de este texto histórico que forma parte de la biblioteca Stronguista. Claro, qué bonito. Cañada Muy Strong. bien, Cañada Esta Strong. batalla que ha hecho brillar al país, Sí, ¿no? sí, sí. Cañada Strongest. Y también en la presentación de Arte Plumaria de nuestra amiga Alexandra Bravo, y hemos estado obviamente también con Bruno Patiño en la presentación de su último texto. Sí. Hay un movimiento en Y la otro feria. texto en el que estuvimos que estuvo presentándolo Carlos Mesa también. Sí, muy interesante, Del sobre Mariscal Andrés Santa Cruz. de Santa Cruz, sí. Un personaje maravilloso. Hay que hacer un balance, ¿no? Sí. Jorge de luto porque murió el papá de Messi, Claro. que creo que le duele como si fuera su papá. Jorge, una palabra sobre eso. Sí, o sea, primero porque Jorge Messi era un hombre joven, 68 años. Muy joven. Se ¿no? podía esperar, para lo que es la vida actual se podía esperar que viviera 20 Claro, años más. no, Claro. hoy. Eso por un Cristian, lado. yo voy a vivir 120 años, ¿te acordarás Claro. de mí? Segundo porque, o sea, Cáncer, dentro ¿no? de cáncer, dentro del ambiente se sabía que, ahí lo tenemos, con el padre y la madre a Qué Messi, ¿no? parecido al papá, me parece. Sí, muy parecido al padre. Y ¿cómo se llama? Todo el ambiente sabía, desde unos días antes del Mundial, de que estaba muy grave y que no se sabía si Messi iba a jugar el Mundial o no, por eso. Pero el padre quería que él jugara, ¿no? Y es como que le pidió al hijo que sí jugara y al destino que pudiera resistir hasta que terminara el Mundial. Buenísimo. Y él es un personaje clave. Todos los padres de estos jugadores que son ídolos han hecho mucho en general por sus hijos, como el padre de Pelé, Don Diño, como el padre de Diego Maradona, Don Diego. Pero en el caso de Jorge Messi, él largó todo y se dedicó a su hijo porque tenía un problema de crecimiento y medía siempre 1,30. Entonces buscó cielo y tierra para que un club lo tomara y a su vez le pagara el tratamiento de crecimiento. Y bueno, y después fue lo que fue, ¿no? Bueno, pero más allá de esto, futbolista o no futbolista, cuando no se tiene al papá, ahora vas a ver, Messi, lo que es vivir sin su papá. No lo sabré yo. ¿Tú tienes a tu papá? Sí, todavía sí, gracias contigo. a Dios, sí. Disfrútalo cada Sí. día. Ambos y ahí. tú no tienes a tu papá, ya sabes, como yo, lo que es vivir sin el padre, sin la figura del papá, cómo cuesta. Bueno, otra cosa que cuesta también es cumplir la tarea todos los días. Y yo agradezco
el trabajo y la generosidad de Víctor Hugo Romero, que desde Cochabamba nos manda todos los días su propuesta. Esta es la propuesta. A ver, Dice, Jorge. 20 años. ¿Y al lado? Canten, carajo. Eso. ¿Por qué? Porque según Víctor Hugo Romero, en el 6 de agosto, el presidente Rodrigo Paz ha estado nuevamente con los 20 años del MAS. Y yo cada vez que escucho eso digo, son los 14 de Evo Morales, bien, mal. Es el año de Áñez, bien, mal. Y son los 5 de Arce, que creo que podemos estar de acuerdo en que mal, mal. Y vuelve con esta idea. Rodrigo Paz habló del tricentenario, que estaríamos fundando, empezando el tricentenario, en fin. Y al lado, Lara, que hizo un discurso muy crítico, ¿no? Y claro, en su formación de policía dice, canten carajo. Y vaya que sabe desfilar. Hoy vamos a analizar junto a Cristian todo el panorama político. Esito sería la introducción. ¿Nos vamos a la pausa? Sí, no tenemos nada más, no nos estamos olvidando No, de nada. no, de Messi ya hablamos, nada más. No. Vamos a la pausa. Y de después... Cañada Strong que vamos a hablar mañana. Sí, sí, sí. Bueno, y de en profundidad. Libros. ¿Verdad? Bueno, vamos con la política después de esta pausa. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Ahora estás viendo Continúas viendo. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Ampliamos los días súper envidiables de Banco Proden. Celebramos a Bolivia con tasas que hacen crecer más tu dinero. Del 20 de julio al 31 de agosto, abre tu DPF de Banco Proden y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Proden en los días súper envidiables. Y que viva Bolivia. Banco Proden. Tasas de interés válidas del 20 de julio al 31 de agosto. Aplican condiciones. Esta entidad es supervisada por ASFI. A mí los días super envidiables de Proden, de Banco Proden, me sirven para acordarme del Mundial, porque disfruté el Mundial a fondo. Esos días super envidiables que fueron del 11 de junio al 19 de julio, Banco Proden los estiró hasta este 31 de agosto, así que tenemos tiempo para sacar un DPF, un depósito a plazo fijo con estos intereses que se mantienen y que son los mejores de plaza. 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a un plazo mayor. Realmente es muy, muy seductor, muy atractivo. Hay ganas de salir corriendo a poner la plata en Banco Proden. Lo recomiendo y te lo recomiendo, Cristian. Sigue hasta el 31 de agosto, recordémoslo. ¿Y cómo hace Cristian para gestionar la plata? Estábamos comentando eso. Nosotros, profesionales, tenemos que buscar un trabajo en lo posible estable, pero si no hay el trabajo estable, hay que ir buscándose proyectos, cositas, ¿no? Ahí vamos. Y hay que tratar de ahorrar y trabajar la platita, ¿no? Ahora, no sé si el mejor refugio es comprar dólares, euros, ¿no, Cristian? ¿Cómo estás viviendo la crisis? ¿Batallando? Sí, cotidiana, diariamente en realidad, ¿no? ¿Verdad? O sea, con trabajos así, de a poco. Sí, y de hecho, uno de los
rincones donde tú encuentras tu guarida, y eso es lindo, son estos talleres que tú das. Este último tiempo has estado también con talleres, Cristian, ¿nos cuentas un poquito antes de entrar en el océano político? Mil gracias. Sí, hemos estado dictando algunos talleres, sobre todo entre el teórico y práctico, para herramientas de escritura creativa, escritura terapéutica, novela de autoficción. Eso, y también para las novelas de época, ¿no? Sí. Donde Cristian te ofrece una formación para producir textos en un determinado tiempo, que requiere, por supuesto, la creatividad, el saber hacer de quien escribe, pero se necesitan también algunos marcos que nos pueden ayudar, ¿no? Sobre todo al momento de plantear la investigación del tema que vas a trabajar, ¿no? Y ahí ya se generan algunos instrumentos o herramientas que no son tan científicos, más bien más lúdicos, porque tienen que ver mucho con la imaginación y la creatividad, Totalmente. pero siempre anclados como en ejes de la realidad, a través de archivos, fotografías, notas de prensa que alimentan el contexto, y sobre eso ya vas creando personajes, tramas. Hay un género que a mí me gusta muchísimo, pero necesita también, además del saber escribir y la creatividad, el marco de base, ¿no? Es la biografía. ¿Tú pensaste, Jorge, alguna vez, por ejemplo, escribir la biografía de Messi, que es un personaje que te apasiona, que lo has seguido, que lo Sí. conoces? ¿Te animarías a escribir la biografía Sí, de Messi? es uno de los libros pendientes que tengo, ¿no? ¿Verdad? Tiene título y todo, ya ¿Ah, le sí? di el título. El uno de la historia. Qué bonito. Sí, y me encanta la biografía. Hice varias biografías La de Bocha, futbolistas. creo que es la que más se conoce, ¿no? ¿Cuál? La biografía del Bocha. Del Bocha, de Ricardo Enrique Bochini, que fue un genio del fútbol, que en la Argentina es un personaje nacional. Sí, hice Yo el Bocha, se llama, ¿no? En primera persona. Es hermoso hacer la biografía. A mí me encantaría hacer la biografía de diferentes personas. Tengo un amigo acá que tiene tanto para contar que él no la va a hacer, que es Guido Loaiza. Tiene unas vivencias extraordinarias como dirigente de fútbol, y las cosas que puede contar, porque además él es un gran contador, y además porque yo digo que toda persona que ha tenido una trayectoria en cualquier campo de la vida, ¿no? Una trayectoria tan vasta, tan importante, con tanto vericueto, debería dejar el testimonio para la postrimería, ¿no? Entonces, además yo le invito a todo el mundo, vos que estás en esto tenés que hacerlo también, invitar a todo el mundo a que escribe. La gente dice, ¿cómo escribo un libro? Bueno, hay que empezar por algo. Hay una técnica para todo en la vida, y yo digo, empezá por el primer pensamiento, por el primer recuerdo que tengas, la primera anécdota, una cosa que te venga fuerte para contar. Entonces empezás a escribirlo con tus herramientas, y luego se van sumando episodios, y luego se surce y se junta todo. Sí, pero ese camino es más intuitivo. Yo soy de la idea de tomar un taller con Cristian. Creo que hay herramientas. Obvio. Y voy a contar una historia que la contó Isabel Allende, que cuenta en una entrevista en CNN, me parece. Cuenta que estuvo en un cóctel, en una reunión, y se encuentra ahí entre la gente con un dentista, ¿no? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está Pepito Pérez? Yo, Isabel Allende. Y él le dice, ¿y usted qué hace? Isabel Allende le dice, bueno, yo soy escritora. Le dice, ¿no? Hace muchos años. ¡Ay, qué bueno! Le dice el dentista, qué maravilla. Y qué lindo encontrarla, porque ¿sabe qué? Le dice, cuando yo me jubile, quiero escribir. Entonces, en cuanto termine de recorrer mi profesión y de entrar ya a la etapa de la jubilación, yo quiero escribir una novela, es algo que lo tengo pendiente, le dice. Ah, qué bueno, le dice Isabel Allende. Yo también, le dice, cuando me jubile de escritora, voy a hacer tratamiento de conductos. Claro. Hay que saber hacer, no es ponerse en la máquina. Pero hay ahora gente que después es un se acto revela. de libertad, porque uno puede escribir, cuando uno escribe cartas, escribe un correo, escribe en una servilleta, es hermoso, pero me parece que hay un camino, ¿no lo sabrás tú? Sí, a mí me gusta esta idea de la biografía, porque es un género que se aborda poco en el país.
es un país que no tiene memoria histórica en ese sentido, ¿no? Los políticos no escriben sus memorias, no hay alguien que escriba la memoria de alguien, hay muy poca biografía y eso habla también de una forma de nuestra oralidad todavía muy presente, ¿no? Fui por tercera vez en esta feria a comprar la biografía de Simón Patiño, que se llama Patiño, así se llama. No hay. Mana, le han dicho a Jorge. Mana. No hay. No hay. No hay, está totalmente agotada, ¿no? Y debe ser una cosa increíble ver la biografía de ese hombre que un día se encuentra con ese tesoro que se llamaba La Salvadora. La Salvadora. Y que se realmente transforma fue en la un Salvadora personaje. y el papel de doña Albina fue fundamental, ¿no? Claro. Bueno, como usted ve, estamos hablando de libros porque venimos de contagiarnos de estas presentaciones, de nuestro recorrido en la Feria del Libro. Creo que toca un balance, ¿no? Acá, en estos minutos, hemos traído nuestras recientes experiencias. Hay que hacer un balance. Pero no nos vamos a escapar del balance político que también hay que hacer. Este 6 de agosto hemos tenido, obviamente, el ritual de agosto en Bolivia. El primer 6 de agosto del presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Lara llegaron al primer 6 de agosto divorciados, en medio de disidencias, muy crítico el vicepresidente Lara y Rodrigo Paz con lo suyo. Han salido una serie de artículos, de análisis, porque dura así el discurso y luego los análisis se multiplican y se hacen lecturas diferentes. Creo que hay, como dice el Jorge, el partido y lo que se dice del partido. Bueno, acá hay el discurso y todo lo que se ha dicho del discurso, multiplicado, alargado. Hoy hablamos de esto, y no solamente del discurso, no solamente de lo que se ha vivido en Sucre el 6 de agosto, de lo que se ha vivido en el Alto también, horas después, sino del post 6 de agosto que plantea un escenario distinto, ¿no? ¿Qué dices? ¿Cómo estás viendo este momento, Cristian? Me parece muy interesante lo que acabas de decir del divorcio entre el presidente y el vicepresidente, porque es inédito en cierto sentido, ¿no? En la historia republicana del país, pero al mismo tiempo marca muy bien esto lo que ambos se empeñan en negar, que es estas dos Bolivias, estas dos visiones de país, estos dos proyectos que están en juego en realidad. Ambos representan a facciones, sectores muy distintos de la población, con aspiraciones también muy diferentes. Y cuando uno escucha a Rodrigo Paz, está escuchando a alguien que machaconamente está pensando en el pasado, pero es incapaz de prever el futuro o proyectarlo al menos, ¿no? Todavía hay el discurso de la campaña de encontrar víctimas, culpables, y eso es como muy decidor del tipo de política que está haciendo desde el gobierno, digamos. Porque establece enemigos y amigos todo el tiempo, y son funcionales a su forma de gobernar además. En cambio el vicepresidente tiene un lazo social mucho más fuerte, tal vez ligado vía la policía, organizaciones y a sectores populares, y como que capta otra sensibilidad en la población, pero aún así tampoco puede proyectar porque también está limitado en sus atribuciones. Entonces es un gobierno trancado en sí mismo, como diría el propio presidente. ¿Verdad? Trancado en sí mismo. Tengo yo el artículo de Ricardo Paz, entre algunos, ¿no? Dice Ricardo Paz. Ahí va. Dice Ricardo Paz que Rodrigo Paz, ¿serán parientes? Me pregunto. Paz, hay mucho Paz en Bolivia. Dice Ricardo Paz. Son de Tarija, ¿no? Los dos. No sé si Ricardo es Paz de Tarija. Le vamos a preguntar cuando venga. Dice, Rodrigo Paz eligió para su primer 6 de agosto en Palacio el registro del optimismo. No fue un discurso breve ni contenido y se extendió por más de una hora ante la Asamblea Legislativa reunida en sesión de honor en la Casa de la Libertad en Sucre. A ver, insiste Ricardo Paz, como Cristian, en que Rodrigo Paz está anclado en esto del cambio de ciclo histórico, con una durísima crítica a lo que llamó la cloaca, los 20 años, que en realidad son 3 periodos, no son 20 años. Es Áñez, es Morales, es Arce, pero bueno, insiste
presidente en poner en unirlo. un pasado que lo ha asociado a una cloaca, y esta refundación de lo que vendría a ser el tricentenario, pregunto yo. En todo caso, Ricardo Paz, nos habla de una cifra que tiene que ver con la caída del riesgo país, comillas, cayó de 2.200 a 421 puntos en menos de 9 meses. Y busca, dice Ricardo Paz, el presidente busca capitalizar este dato como ancla de su relato, ¿no? Yo creo que es la cifra fuerte, pero no ha entrado en el desglose de lo que vamos a hacer, porque fuera de esto, lo dice Ricardo Paz, yo me disculpo por este desorden, pero no puedo leer la columna entera ahora, pero termina diciendo también que una cosa es lo que uno dice con la banda presidencial frente a las cámaras, y otra cosa es lo que sucede afuera. Afuera estábamos nosotros, usted también seguramente, haciendo la cola. Mi mamá hizo cola horas, hay que buscar dónde ir al baño, hay que buscar dónde comprarse un sándwich, un café. La gente sigue haciendo colas por la gasolina, por el diésel, y siguen diciendo, nadie nos dice por qué estamos así. Ahora esto no va a cambiar a la cuenta de uno. Jorge decía en algún momento en la guarida que la economía tarda, pero me parece que está lo que se escucha en el discurso y está el país latiendo. ¿Cómo sientes, Cristian, el país ahí afuera? Creo que igual está muy dividido. O sea, no solo entre regiones, sino que al interior de regiones también hay bolsones contrarios a lo hegemónico. El Alto es un claro ejemplo de eso. Hay una idea muy estratégica de ver el voto, cómo se ha gestionado para votar y construir a Rodrigo Paz como presidente, bajo una lógica de que es un gobierno poco programático, flexible a nivel ideológico, improvisación a nivel gubernamental, y eso le da como cierta capacidad para las organizaciones para encarar con él y arrebatarle demandas. Sin embargo, los 53 días de bloqueo nos han demostrado que eso no puede ser tan verdad, dado que también el gobierno ha empleado otras estrategias. Y esto que dice Ricardo me parece bien interesante, que hay relatos en juego. Sí. ¿No? Hay la narrativa del conflicto, de todavía el Estado desestabilizador, las organizaciones anárquicas, hay el relato sobre lo que ha dicho el presidente, ¿no? Salimos adelante, adiós al Estado tranca, el riesgo país ha descendido, estamos mejor posicionados, ahora las entidades internacionales creen en nosotros para el financiamiento, pero el reverso de eso es el endeudamiento, el déficit fiscal, el desempleo y la baja competitividad del mercado productivo del país también. Sí. Dice Ricardo en uno de sus últimos párrafos, dice: el estilo personal completa la exposición. Paz insistió en que la reconstrucción del país exige, antes que nada, recuperar la confianza, y anunció este argumento en su propia gestión de la crisis heredada. Restricciones cambiarias, riesgo de país disparado y desconfianza de los mercados internacionales. Ese relato gestor pragmático, más que de caudillo, sigue siendo su activo político más valioso, dice, y el discurso del 6 de agosto lo explotó a fondo, apoyando ahora en cifras y en una hoja de ruta con fechas, pero un estilo se sostiene con resultados sostenidos en el tiempo, y la brecha entre el dato macroeconómico y el riesgo país en descenso y la percepción cotidiana del boliviano de a pie sigue siendo el verdadero examen pendiente del gobierno, ¿verdad? Y termina así, haciendo referencia a esta idea de pacto político, cuando en realidad dijo que no iba a hacer alianzas, cuando en realidad voceros de Libre le dijeron: señor, usted no puede gobernar sin pactos, sin alianzas, sin acuerdos. Se puede ganar una elección, dicen en un comunicado en Libre, abro este paréntesis, y le dicen: sí se puede ganar una elección sin acuerdos, pero no se puede gobernar sin acuerdos. Jorge Quiroga le está diciendo: tú necesitas de los actores de la oposición, tal vez no de los que cayeron en desgracia. El movimiento al socialismo, o mejor dicho, los pedazos, en este momento no cuentan, pero sí cuenta la fuerza de Libre, la fuerza de unidad y los acuerdos que necesita hoy en el legislativo y en la política en general, ¿no? Y termina así, Ricardo, y con esto me voy a callar.
Dice: su éxito, sin embargo, no se medirá en la elocuencia de la Casa de la Libertad ni en la caída del riesgo país, sino si el 11 de agosto llega efectivamente y la ley de inversiones, si las leyes siguientes se aprueban sin naufragar en la Asamblea y si esa, comillas, nueva Bolivia empieza a sentirse también en el bolsillo del ciudadano común. Ahí, y no en el discurso, se jugará si el país entra de verdad a su tricentenario con el rumbo que Paz prometió. A mí tricentenario me suena muy grande, ¿no? ¿Qué dices tú, Cristian? Creo que hay algunos puntos que hay que rescatar. Primero, que es que ya viendo bien la retórica del presidente ese día, todavía es un presidente que reclama atención y legitimidad. Está como todavía buscando la identidad que debería ya haber tenido y construido. ¿Como gobierno? Y como presidente también. Porque todo lo que está haciendo es, si hacemos una semejanza, es como alguien que está pidiendo a gritos que lo quieran y diciendo cuáles son sus virtudes, pero de forma solo retórica. Yo puedo hacerte esto, puedo darte aquello, puedo generar aquello. Pero en los actos, más bien las acciones contradicen la retórica. Entonces ahí todavía parecería que el presidente no se encuentra todavía capaz de gobernar un país que, por un lado, se desbanda por todo lado, pero él también no entiende la identidad que debe asumir como gobierno. Sigue en campaña. Sigue pensando que es una campaña permanente estar en gobierno. No es la vieja propaganda política del comunismo, del viejo socialismo, sino que ahora su necesidad es, hay que decirlo, a falta de un programa de gobierno estable, coherente y concreto, lo que hace es reclamar identidad todo el tiempo. Sí. En el Alto, no sé si escucharon algo, en redes muchísimo, en la escena de los medios tradicionales menos, pero en las redes sí hubo más comentarios sobre el abucheo en el Alto, la gente que sobrepasó los límites que se habían estipulado, porque obviamente en el Alto querían entrar, yo creo que más que escuchar al presidente, a ver a su tío, a su hermano, a su hijo desfilar, ¿no? En ese día, en ese lugar, y parece que hubo un momento de tensión respecto de la presencia del presidente. ¿Estoy exagerando? ¿Qué escuchaste tú, Cristian? Básicamente lo mismo, pero creo que la percepción social es que es un presidente que ha perdido legitimidad social. O sea, la base social, identitaria, ya no está con él. Se ha desgastado muy rápido, no tiene la credibilidad con la que empezó. Lo que quiere decir que el margen de acción también se le va reduciendo, ¿no? Su ventana de oportunidades es menor, en tanto tiene menores capacidades de movilizar a la gente. Estas mayorías silenciosas de las cuales se habló en algún momento ya no están con él. Ahora, yo me pregunto cómo sería el humor social si desde el primer día o desde el primer mes, digamos, hubiese habido provisión de gasolina, ¿no? De combustible. ¿Por qué? Porque eso le molesta muchísimo a la gente. Es el tema de mayor irritación dentro de este gobierno. Y el sábado se cumplieron 9 meses de gobierno. Entonces, es un tiro tras otro en el pie. Totalmente. Cada vez que pasa un mes, la gente dice, ahora ya se cumplieron 8 meses y no hay gasolina. Se cumplen 9 meses y no hay gasolina. Se cumplen 10 meses y no hay gasolina. Y el gobierno no explica por qué. No logra explicar por qué. Porque no tenemos plata, porque no nos venden, por lo que fuere. Pero a la gente le encantaría saber cuál es la verdadera razón de por qué no hay. Y por qué no se lo dice el gobierno. Esto lo dice Jorge, pero lo dicen también los radiotaxistas, los minibuseros. ¿Por qué no nos dicen qué está pasando? ¿Por qué no nos dicen? Y a lo que voy, es que ¿cómo podés meterte un gol en contra tras otro con el tema de la gasolina? Por un tema que se puede resolver. En todos los países, hay 211 países en el mundo, 210 tienen gasolina. Claro. Y este no tiene. ¿Y por qué? Y en un contexto de estado de excepción. Claro, entonces si la cuestión económica está mejorando, ¿por qué no podemos tener gasolina? Hay otro texto en Último Minuto, también, en el mismo sitio donde encontramos el texto de Ricardo Paz, es de Gonzalo Chávez, economista, que dice: discurso presidencial, cuando el espejo aplaude,
pero los bolsillos protestan. ¿Les leo 5 Dale. líneas? Los discursos presidenciales tienen 2 vidas. La primera ocurre mientras el presidente habla. La segunda, mucho más importante, comienza cuando el ciudadano sale a cargar gasolina, intenta comprar dólares, hace un trámite público o simplemente abre la billetera. Es allí donde la realidad decide si el discurso fue historia o solamente oratoria. Durante varios días se anunció un discurso que, según algunos entusiastas, partiría en 2 la historia política del país. Al final no hubo terremoto institucional, hubo algo bastante más conocido: vino viejo servido en botellas recicladas. El libreto comenzó donde suelen comenzar casi todos los gobiernos nuevos, el Museo de las Culpas. El responsable de casi todos los males volvió a ser el gobierno anterior, que dejó un desastre económico, político e institucional. Es una afirmación difícil de discutir. Perros estatistas. El problema no es el diagnóstico, el problema es el calendario. 9 meses después de asumir el poder, el retrovisor empieza a perder utilidad. Qué buena expresión, digo yo. La ciudadanía ya no pregunta quién rompió el florero, pregunta quién piensa comprar uno nuevo o de una vez repararlo. La mejor frase del discurso fue probablemente aquella que sostuvo que, comillas, la corrupción se convirtió en una ideología. Una definición tan potente exige una respuesta igualmente estructural. La creación de un alto comisionado que inevitablemente recuerda al antiguo zar anticorrupción del expresidente Carlos Mesa puede ser un paso, pero difícilmente será la solución. Parte de lo que dice, quiere todo el artículo, ahí está en su teléfono. Último minuto, esta columna de Gonzalo Chávez. Interesante, ¿no? Cómo las miradas se centran en el discurso y creo que podemos encontrar me gusta un el núcleo. estilo de Gonzalo Chávez. Es Sí. directo, tiene un grado de acierto importante en su análisis, porque esto es lo más importante. Es como decís, un árbitro de fútbol, ¿qué es lo más importante? Su pinta, no, que tenga grado de acierto en las jugadas, ¿no? Que cobre falta cuando es falta y demás. Y me gusta Gonzalo Chávez cómo le dice las cosas directas, sin agredir, pero muy cierto todo lo que dice. Sí, hay varias críticas, hay de todo plumaje, de todo color. La pregunta, y Cristian, ¿cómo miras tú, Cristian, te hago la pregunta a ti ahora, este momento post 6 de agosto? Ya se ha criticado, ya se ha alabado a Rodrigo Paz, a Edman Lara, y el desfile, el himno, ya está, agosto queda hacer una mesa de agradecimiento a la Pachamama y desear mejores días, pero el panorama político plantea también un post-agosto, porque se fue el tío, no el tío Sam, ese está bien sentadito ahí, el tío Samuel, ese se fue con sus fichas clave, está libre de toda culpa en este gobierno, porque siempre mantuvo las distancias, y Jorge Quiroga y otros voceros estuvieron muy críticos y lo siguen estando hoy con la corona en la gobernación de Santa Cruz. El MAS, ahí está todavía en su rincón de derrota, y Samuel Doria Medina siendo cada vez más crítico. Entonces, ¿a quién va a invitar a su cumpleaños Rodrigo Paz? ¿Con quién va a gobernar? ¿Qué va a pasar en la asamblea? Las leyes. ¿Crees que se vuelve un tiempo interesante ahora, con desafíos? ¿Cómo lo ves? Se solía decir que tiempos interesantes eran los que propiciaban la revolución y las crisis de transformación social, ¿no? Creo que puede haber algo de eso. Y sobre quiénes van a estar invitados al cumpleaños, creo que cada vez va cambiando la invitación y la fecha. Muestra de eso es el cambio permanente de gabinete, ¿no? Ministros entran, salen, se reducen, se achican, y eso también marca una improvisación muy fuerte en la gestión. No hay un programa de futuro de qué país queremos, qué país necesitamos y cómo podemos abolir el estado tranca tan mentado y tan culpable de todos los males en la historia del país. Primero, que hay una tibieza muy fuerte a la hora de realmente proponer un programa político y económico al país, por miedo a que el país se levante, tal vez, y termine en algo que ellos no desean, que es la sucesión constitucional o adelanto de elecciones. Y por otro lado, vienen postergando, pero reiteradamente, también la reforma educativa, ¿no? La han dicho desde el primer momento y hasta ahora no se logra concretizar ni los lineamientos básicos. Los analistas, la gente, los operadores políticos han dicho que
probablemente haya una convocatoria de asamblea constituyente, pero eso también se ha desinflado porque convocar una asamblea, y ustedes lo saben muy bien, requiere un montón de dinero, una gran inversión, un capital político importante que ahorita no dispone el país. Un poder político que en este momento no han consolidado, me parece. Y lo que tú decías al inicio, que es la incapacidad de generar consensos, es pasmosa. Los aliados se han ido. Bueno, no pudo generar consenso con su vicepresidente desde el primer día. Y Ya con hay un Samuel primer fracaso tampoco. ahí, ¿no? Con Samuel Doria Medina tampoco. Peor con Quiroga. Las gobernaciones están viviendo su propio ritmo político muy al margen del ritmo del Estado, o sea, del ritmo del gobierno central. Y esto es un país totalmente dividido y fragmentado, que cada uno está viviendo su propia realidad política separada de la general, pero a causa de esto también, ¿no? Sí. Y Es muy y afuera reactivo. estamos sobreviviendo, ¿no? Sí. En las colas, en el negocio, en el trabajo, cuando hay que hacer mercado. Entonces esto te genera una incertidumbre en el escenario político y una incertidumbre en casa, en el trabajo, en el transporte, ¿no? Hace un Yo momento creo que se hablaba- hay un cambio que puede ser trascendente a partir de ahora, y es en el cambio de gabinete que entrara Aramayo, Aramayo en lugar de Lupo. Lupo, perdón, ¿quieren hablar bien o mal de Lupo? ¿Cómo vieron los 9 meses de Yo Lupo? lo vi como invisible. Parece un contrasentido, ver como hay invisible algo, ¿no? Pero no sé, no se supo le nada. voy a pasar al Papirri. Lo he visto invisible. Lo he visto invisible, se le Está vamos a bien. pasar la Lupo fue el metafísica. operador en realidad de todo. Pero ¿por qué? Claro, se supone. Pero ¿por qué creo que puede ser positivo? Porque Aramayo es un hombre enérgico, ¿no? Y muy hiperactivo, me da la impresión, todo lo contrario de Lupo. Y bueno, como todo pasa por el Ministerio de la Presidencia, es posible que le dé un dinamismo que no tenía la acción de gobierno. Y hay que ver cómo queda también la Cancillería, porque al Claro. salir Aramayo deja un canciller que ya ha sido acusado de masista, que de dónde salió. ¿Qué dices tú del nuevo canciller? Creo que al inicio del programa se habló de el padre Messi fallecido y la orfandad. Creo que la palabra orfandad es la que casa perfectamente con lo que vive la sociedad hoy en día. Está huérfano de un gobierno. No hay un gobierno que esté presente. No sé si ustedes recuerdan el 2004, cuando Mesa ya era presidente, se hablaba mucho de este vacío de gobierno, ¿no? De que el presidente tenía que encarar a la sociedad y decirle cosas. Mesa lo hizo, y eso es justamente lo que está faltando hoy. Decir, bien, el país está en crisis y esto se tiene que hacer. Y las consecuencias las vamos a asumir. El presidente Rodrigo Paz no lo está haciendo, creo que por falta de apoyo social y político al interior del gabinete, y por eso el recambio permanente de figuras y fichas al interior del gabinete para recomponer una fuerza política que no tiene. Bueno, otro punto que ha sido muy debatido, sobre todo en el mundo de la actividad turística, en el mundo artístico, es cortarle la cabeza, por lo menos en la estructura de la institución, al turismo y a las culturas en plural, ¿no? Se han levantado varias voces y yo no sé si el cortar estos pedazos, además de ahorrar, nos permite crecer o no. ¿Cuál es tu mirada? Creo que tú vienes más bien del mundo del arte, ¿no? De la Sí. escritura. ¿Te Sí, tocó, sí. te chocó esto? A mí me parece un contrasentido total. Mientras el presidente está abogando por vengan a invertir, rompe culturas y rompe turismo. ¿Cuál otro llamador social y económico existe para un país si no es el turismo, ¿no? La marca país, la reserva, la diversidad, la cultura, son las vitrinas a través de las cuales nos mostramos y exportamos lo que tenemos y producimos, más allá de mercancías y objetos, Ajá. ¿no? Entonces dice, muy bien, vengan al país a invertir, pero tampoco saben cómo explotar qué países. A eso me refiero cuando el propio presidente desconoce profundamente el país y desconoce profundamente toda la diversidad que contiene. Creo que está cegado en esta retórica de los 20 años de lo plurinacional
Y a nombre de eso no existe nada más que una matriz económica que él llama inversión extranjera. A veces se actúa con cierta rapidez, premura, ¿no? Me parece que es un poco lo que sucedió con la BBB, ¿te acuerdas? Totalmente, Cristian, claro. la biblioteca del Bicentenario, ¿no? Que es una idea que nació en la vicepresidencia con el gobierno de Evo Morales, con la vicepresidencia de García Linera, y es un proyecto que a mí me pareció muy interesante, identificar nuestra biblioteca esencial, y se había avanzado bastante, no con los funcionarios de la vicepresidencia, sino con redes Sí. absolutamente calificadas en los campos de selección para determinar esta biblioteca, que ya con Áñez había sido semi-olvidada, si no olvidada, con Arce y el vicepresidente Choquehuanca cambió de nombre, como siempre, fíjese, bajo el paraguas masista, pero entra Choquehuanca, que jamás le tuvo cariño a García Linera, entonces agarra el juguete, ¿no es cierto?, la institución, el proyecto, y le corta la cabeza, le cambia el nombre, le puso un nombre que hacía referencia al mundo indígena, no recuerdo, pero por ese nombre luego entra Rodrigo Paz y sabe Dios quién, agarra la institución, el juguete nuevamente, y ¿sabe dónde termina? ¿Saben dónde termina? En el Ministerio de Desarrollo Rural. No hay derecho. Yo creo que más allá de los gobiernos y de las personas, manosear así un proyecto que a mí me pareció interesante, como otros, y por estos cambios de gobierno terminan cambiando de nombre, silenciados y luego tirados ahí al desván de un Ministerio de Desarrollo Rural, un proyecto intelectual. Me parece que puede suceder lo mismo con culturas o con el propio Viceministerio de Turismo, ¿no? Pero aparte del turismo es un motor económico. Hablamos de la economía naranja, de que habría que hacer esto porque las bellezas de Bolivia, las posibilidades que tiene y demás, y se elimina el Ministerio de Turismo. Es un poco un contrasentido, ¿no? Sí. Ahora, no es porque haya un superministerio que el turismo va a funcionar. No es porque haya un superministerio o viceministerio de culturas, pónganle el tamaño que quieran, que vamos a tener una excelente política de reconocimiento de nuestras culturas en plural. El Estado, las oficinas no van a hacer que la realidad cambie, pero creo que le dan un marco, ¿no? Organizadores. Por supuesto. Creo que le dan un marco, por lo menos de base, ¿no? Para poder construir. Lo del turismo es Acabamos clave, ¿no? de salir de la Feria del Libro de La Paz, ¿no? Que es una de las ferias más importantes del libro del país. Sí. El tipo de gente, el comercio que se genera, el movimiento de dinero que se genera alrededor de la Feria del Libro, es como si fuera invisible para el gobierno. Lo mismo con otras actividades culturales. Todo el movimiento de dinero que se generó en la pandemia a través de el emprendimiento, la confección, la cocina, fueron formas en las que la población encontró maneras de autosostener la vida y la economía familiar. Eso es justamente cómo se genera a partir del turismo, la cultura, la innovación, la ciencia, la manufactura. Pero el gobierno piensa que cultura es otra cosa, que ni siquiera genera riqueza, genera empleo, genera desarrollo. Cuando los hechos demuestran todo lo contrario, la gente está sobreviviendo gracias a la cultura. Sin ir muy lejos, el gran poder también. Por supuesto. Que parte de la cultura. Ahora, si algo le ha faltado al movimiento al socialismo también es pasar por ese proceso de cambio a un cambio verdaderamente cultural, a esa revolución cultural que al final terminó inacabada, ¿no? Y hoy ya hemos puesto otro disco, al margen de la opinión que tenga cada uno, porque ha ganado un candidato de otro color, un proyecto distinto, y hoy el país, haya usted votado, por quien haya votado, se respeta la mayoría, y ganó Rodrigo Paz con sus luces y sus sombras, y quieren poner otro disco, y yo creo que dentro de lo posible hay que
colaborar a que el país avance con cualquiera de las canciones. No, y hay que ¿no? respetar si quieren poner otro disco, Y eso sí. está claro, pero Sí. el tema es que también la gente quiere respuestas, ya no quiere mirar más hacia atrás, quiere que le digan por qué no hay gasolina, cuándo va a haber, que le digan cuándo va a haber una verdadera transformación del Estado y de la economía que permita decir, bueno, una esperanza. ¿Cuándo va a ser? Dentro de un año vamos a empezar a verlo, porque la economía no se arregla de un día para el otro. No, por supuesto. Es muy lenta la economía para empezar a funcionar. Pero bueno, tener una esperanza, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría si está muy bien poner otro disco, pero la misma canción, pero en otra versión? Porque de eso se trata un proyecto a largo plazo de un país. Acuerdos mínimos sobre educación, desarrollo, ciencia, tecnología, cultura, turismo. La canción es la misma, pero la podemos interpretar más o menos más lento, más rápido, con más instrumentos, menos instrumentos. Pero eso no se mueve. Esta es nuestra canción porque este es el país que tenemos. A condición también, Cristian, de que ese disco sea el que se haya ofertado en la campaña. Claro. Porque si yo les digo, voten por Claudia, voy a poner este disco, salgo electa y les pongo otro cassette, no, ¿verdad? Y me parece que forma parte de este debate también, de lo que se ofreció en la campaña y de lo que el gobierno hizo después. Jorge dice, pero en todos los países se hace otra cosa distinta a lo que se prometió. No siempre. Sí. Yo lo que digo es esto, que las promesas electorales no siempre se cumplen. Eso no es que todos los gobiernos, en todos los países, alguien dice, yo si soy presidente, soy electo, voy a hacer esto, y lo cumple a rajatabla. No se da, pero tampoco cambiar todo, ¿no? Claro. Bueno, seguiremos viendo este tema, Cristian, volveremos a hablar de estos cambios en el gobierno y de las transformaciones que quedarán pendientes para culturas, que es un tema que Hay que seguir que hace profundizando. Actuacer, y de turismo también. Enseguida les propongo hablar de un proyecto que tiene que ver también con arte, y el arte entendido no como ese mundo al que acceden los que tienen dinero y los que entienden el arte, no, el arte como parte íntima de cualquier sociedad, de cualquier grupo, gracias a un proyecto que le vamos a describir enseguida. Gracias, Cristian, Un por estar placer, acá. gracias a Estás ustedes. en tu casa. Gracias, y Jorge, enseguida Por les favor. presento este proyecto que tiene que ver con la sociedad, con la gente, y un proyecto artístico que va a ver que le va a interesar. Enseguida volvemos. Arte popular. Con eso volvemos. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alíviate con Refrianex Tos. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Bueno, Bonnie and Clyde, te gané. Bonnie and Clyde porque es el momento del arte, es el momento de la creación, y hoy presentamos Residencia en Arte Urbano, que Jorge dijo popular, y yo le dije no es popular, es urbano, y Jorge dice pero si es urbano es popular, y estábamos en esta discusión. Y entonces vamos a Cuando presentar llegaron ellos, a Matías aclarar. y a Mex, y ellos nos van a decir si lo urbano también es popular. Matías. Buenísimo, ¿cómo están? Bienvenidos, Muchas bienvenidos gracias. aquí Muchas gracias. a esta guarida que muy es contentos de estar, su poder casa. estar acá, muy agradecidos también. Yo creo que sí es urbano, es popular, porque hay algo que tiene el arte urbano que democratiza el arte, ¿no? Es llevar las pinturas que a veces están en museos a la calle, ¿no? Y que nos dan Y miedo, no entramos, Claro. creemos no entender. Bueno, Matías Laguna está en la coordinación y producción de este proyecto, y Mex es su nombre artístico, Sí. Sebastián Zapata Hanch.
Hench es coordinador general y director de Clínica de la Obra. Esto implica un conocimiento, una puesta en relación entre los artistas y un determinado lugar. ¿Y qué más? Bien, bueno, lo que nosotros estamos ofreciendo es un espacio que es de formación, de producción y de convivencia, de encuentro, ¿no? Como dice, hacemos una clínica de obra, así como en sencillo. Se trabaja con la obra de los artistas como si fuera un paciente, ¿no? La idea es hacerle preguntas, ver en qué está, cómo se siente, qué necesita, qué le hace falta, digamos, ¿no? Un seguimiento. Es hacer un seguimiento de cómo es tu recorrido como artista, ¿no? Esa es un poco la idea, y en eso Mex es capísimo, lo viene haciendo hace muchos años. Yo vivía antes en Argentina, Mex es argentino, es de Córdoba. ¿Y te formaste también? Y me formé con él, y bueno, es un espacio que actualmente se mantiene de manera virtual, con participantes de diferentes partes del mundo, ¿no? Bueno, a mí me parecía muy rico esto que hace Mex, y que bueno, había que ofrecerlo a nuestra comunidad boliviana. Yo hace 2 años que volví a vivir acá en Bolivia, y con otra amiga, Daime, con quien coordinamos este proyecto, hemos estado así, como queremos generar estos espacios de formación y de encuentro. Entonces, bueno, se dieron las cosas para que hagamos esta clínica, que lo hacemos en una residencia, ¿no? En Peñas, que durante 15 días van a artistas nacionales e internacionales. A Peñas. ¿Dónde queda Peñas? A ver, está como a... En La Paz, para empezar. Está en La Paz. Es donde han matado a Tupac Katari, ¿no? Donde se cuenta que lo descuartizaron. ¿Qué lugar? Es un lugar que tiene, claro, tiene mucho peso histórico. Y además del peso histórico, es un buen punto para la escalada. Entonces, hay un interés, bueno, la parroquia del lugar tiene al cura... que, bueno, el sacerdote que está ayudando mucho con el turismo. Han abierto muchas rutas de escalada, hay un parque aventura en Peñas, y es un lugar así que tiene un potencial turístico súper grande. Lástima que cerraron el Ministerio de Turismo. Sí. Bueno, para hablar largo y profundo, ¿no? Entonces, eso, tenemos ahí un lugar que es turístico. Tiene una vista maravillosa. Es bellísimo, del Cerro de Peñas puedes ver desde el lago Titicaca, ves el Illimani hasta el Illampu, ves toda la cordillera real. O sea, está elegido el lugar. El lugar es perfecto porque y es mágico en ese sentido. Pero no solamente por la situación geográfica, ¿no? Esa vista maravillosa, por el peso histórico de Tupac Katari y esa muerte que no ha hecho sino consolidar luchas y la historia, el atractivo turístico. ¿Estás de acuerdo? ¿Lo estamos diciendo porque somos bolivianos o cómo lo sentiste tú que eres argentino? Yo primero quiero agradecer por estar acá de nuevo. Esta es la segunda vez que hacemos esta residencia, y como decía Mati, nació una necesidad de poder traer este espacio de formación para artistas, que creemos que no encontramos otro espacio de formación para artistas urbanos o de artistas que trabajan con murales, que tenga un espacio de reflexión sobre la imagen de cada artista y poder compartir con artistas de diferentes países. Entonces estamos re contentos, como decimos en Argentina, de poder estar acá. Yo estoy feliz, me encanta La Paz, y nos parece que logramos una cosa hermosa entre lo que es el espacio, ese lugar en Peñas, el espacio de reflexión sobre los artistas, y poder convivir 15 días con diferentes artistas de diferentes países, y eso nos parece un lugar como un espacio muy rico. La idea es que... Y la gente del lugar, ¿verdad? Con la gente del lugar, sí. Yo quisiera pasar en limpio algo primero, para los amigos que están del otro lado de la caja, ¿no? RAU, que es Residencia de Arte Urbano, es un grupo de artistas de diversos países, se juntan, hacen esa residencia de 15 días, reflexionan sobre el arte, sobre muralismo sobre todo, porque es justamente urbano, que por eso es popular, porque llega al alcance de todos. ¿Qué hacen? Buscan lugares y espacios donde pintar.
En Y ahí, relación con la sociedad, con la gente que está en el lugar. pero por también. eso, justamente, y se juntan, reflexionan sobre los trabajos que hacen cada uno y encuentran, ¿tienen lugares? ¿Tienen lugares para Tal decir, cual, bueno, sí. este sería bárbaro, voy a hacer algo acá? Son 12 días de no solamente de compartir la clínica de obra, sino también de un, le decimos turismo inmersivo. Los chicos participan de vivencial, conocemos cómo vive la gente, nos acompañan a ver qué comen, el tema de la lana, cómo preparan eso. Producen. Una caminata por la montaña. Perdón, te corto, Mex, porque tenemos unas fotos, les vamos a pedir a nuestros bien. compañeros del equipo Bueno, ahí para está que el año muestren. pasado. Y los ustedes nos participantes van del año contando pasado. también. ¿Ese Claro. es el grupo de artistas? Este es del año pasado. Exactamente, es el 2025. año pasado. ¿Dónde fue? En Peñas. En Peñas. En Peñas, en un lugar, sí. Sí, sí. Esa es la entrada del hotel y ahí hay participantes de Bolivia, Chile, Argentina, Brasil y Estados Unidos. ¿Quién financia esto? ¿Cada uno se financia lo suyo? Claro. Cada uno se financia lo suyo y, bueno, mucha gestión de parte de Tenemos- nosotros, haciendo alianzas de repente con algunas instituciones que nos apoyan. El año pasado recibimos apoyo de la comunidad de Peñas, de la Cordillera Experience, que es como la agencia de turismo que tiene Peñas. Ahí Miriam, nos ayudó fabulosamente. El hotel también El hotel, fue parte fundamental del proyecto, ¿no? César y Lu, que han trabajado con nosotros. Cristi Machicado de las Flaviadas, capaz la conocen. Sí. Bueno, también nos ha acompañado Nos ha en el acompañado proceso. mucho, sí, sí. Lo ha recibido a Mex. Sí, en la Así casa de que, la nada, Excelente. nosotros súper agradecidos. Y hay murales, les vamos a pedir también a nuestros compañeros que nos ayuden. Gracias, ahí están algunos. Ahí está en proceso, ese es el que yo he pintado justamente. Pero está en proceso, ¿no? Ahí ¿Y no cuál está es la terminado. idea? ¿Qué es lo que te ha movido? Bien, Mati. yo estoy trabajando ya hace tiempo con fotos de mi infancia. Bueno, son varias razones las que hay, pero creo que hay algo de honrar la vida en cierto sentido y del tener un registro de esa vida. Y justamente lo que pasó es que en una de esas tardes en Peñas había un bautismo, una primera comunión de un niño. Y nada, está la foto de los niñitos ahí con su familia compartiendo y fue muy lindo. Y yo, no sé, me quedó como esos momentos especiales que hay, ¿no? Sí. en la vida. Y- Entonces yo lo que hice fue pintar un poco esa fotografía, pero cambié uno de los niños y me puse a mí. Bueno, un poco ya son otras cosas, pero con esta idea, ¿no? de honrar. Sí, y decía en las comunidades también, el vamos a ver encuentro. otras fotografías, tenemos varias para compartir con ustedes y con los amigos y amigas. Están en contacto con la comunidad y, Sí, ahí es el y apoyo hay- escolar. Exacto, Con los niños y hay trabajando con niños también locales. un producto que queda ahí, que algunos dirán, chicos, ahí lo que la gente necesita es educación, es proyectos ligados a la producción, proyectos económicos, no murales, dirán Qué lindo algunos. eso. ¿Y por qué un mural ayuda? ¿Por qué un mural alivia? ¿Por qué un mural puede unir, puede generar no solamente belleza estética, sino alma a un determinado lugar? Yo creo que sí lo genera. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que el arte es conocimiento y ese conocimiento, y lo que decíamos hoy, el arte urbano, democratiza ese conocimiento y es también parte de la educación, enseñar a los chicos. A mí me parece importante o me llega mucho la experiencia que tuvimos en Arrao 2025 con los niños. Me parece importante que un niño sepa que también se puede dedicar a la pintura, que la pintura es un trabajo, que la pintura es cultura, que la pintura hace a la cultura de un lugar, de un país, de un continente y que es fundamental para conocernos, saber quiénes somos y no olvidar eso. ¿Se animó algún lugareño a pintar? ¿Lo iniciaron? El año pasado no hubo, No, este el año año pasado no. El año pasado Pero no hubo. miren cómo el arte puede marcar un lugar, la idea de puede no pintar solamente los murales es hacer más convivir. agradable, sino Sí. le da sentido, le da color, le da identidad también, ¿no? Sí, fue que los murales tengan que convivir también con la comunidad. Entonces no fue irrumpir, sino esa semana de clínica es trabajar cómo podemos apropiarnos de las paredes que la comunidad nos da
para generar algo que aporte y no que sea algo que... Impuesto, ¿no? Impuesto. Sí, bueno, hablando de imponer y de intervenir y de meterse en un lugar que tiene su propia vida, su propio ritmo, su propia identidad, y llegan estos gringos, porque sí se pueden ver, estos extranjeros, estos gringos que llegan aquí a hacer qué, a desordenar, a irrumpir, ¿cómo hacen para que no se violente un lugar, que ustedes puedan ser trabajamos con la comunidad en el año mejor pasado. sentido? Ese mural que decía que aparecían dos mujeres, Sí. fue el mural con el que abrimos el año pasado la Es residencia. hermoso, ¿quién lo hizo? Ese lo hice yo, Ese lo- ese es mío. Bien. Y ese mural fue una prueba un poco, ¿no? Para ver cómo la comunidad aceptaba ese cambio. Y lo pintamos en, no sé, 4 días, 3 días. Sí. Y la devolución, porque eso es lo bueno que tiene el arte urbano, que uno tiene una devolución directa con la gente. Entonces, si bien es una comunidad como cerrada de alguna forma, recibimos como muy buen apoyo de la comunidad y de hecho la gente pedía y donaba sus paredes. Entonces, con ese aval de la comunidad, Claro. se desarrolló Ya la después te RAU. ofrecían. Claro, la gente estaba como, ¿cuándo pintan mi pared? ¿Cuándo Es vienen para hermoso, acá? la verdad te felicito, muy, muy bueno. Muchas gracias. Y de estos murales ahí en Peñas, ¿cuántos hicieron? Fueron 18 intervenciones, a pesar de que somos poquitos, pero se hicieron 18 entre intervenciones pequeñas y algunas más grandes. Así que sí, en esas semanas, en la última semana es donde pintamos, le metimos full. Sí. Eso es ¿Y el único lugar es Peñas? ¿O hicieron en otras partes? No, es solamente en Peñas. La RAU es en Peñas. Sí. Tengo una pregunta sobre el tiempo de vida de una obra de arte que ya va variando, ¿no? Porque en su momento pensábamos que un cuadro tenía que quedarse por la eternidad y de hecho este es el trabajo de museos, ¿no? De preservar, de conservar, no toque, no se acerque, no le tome foto, no mire. No, mire, falta eso. Y acá en el mural Esto- está ahí, y si alguien está pasando con su taza de café y lo empujan y echa el café sobre el mural, eso va a pasar, creo que es parte de la vida y de la función Sí. de esta obra. Le da una pedrada Sí, y desportillan un muro. El mural forma parte de la vida de la comunidad o de la ciudad donde está y para mí como docente siempre planteo esta pregunta, ¿no? La vida del mural o si el mural tiene que vivir para siempre o si tiene una vida útil, corta, que el mural siempre se adapta y va cambiando con el tiempo, el sol hace su efecto sobre el mural También. y para mí personalmente como persona especializada en pintura, me parece que eso enriquece al mural porque es algo que va cambiando con el tiempo y que está por un cierto tiempo y luego no está. Entonces es invitar a la gente a que lo pueda disfrutar mientras ese mural está ahí. Después puede cambiar por el tiempo, por otras pintadas, por pintadas políticas, porque en la ciudad o en el pueblo pasan muchas cosas. O Como porque la se vida derrumba, misma, ¿no? como la vida misma. Y esa es la belleza del arte urbano, lo efímero. Eso efímero yo creo que no es negativo, sino que es positivo. ¿Cuánto dura ese mural de las dos mujeres? Por Ese ejemplo, mural está protegido, está barnizado y está sobre una pared que no tiene ningún inconveniente de humedad ni nada. Y ese mural por lo menos dura 10 años. Que es un segundo para una obra de arte, Es un ¿no? segundo, ¿no? Sí, es un Sí. segundo. Pensando. Sí. Y han participado artistas de distintas nacionalidades, ¿no? Bueno, Mati es boliviano, tú eres argentino. Entiendo que habían artistas brasileños, o hay, porque esto está en Sí. curso, ¿no? Se abre una convocatoria al principio de año para la RAU y es una convocatoria internacional para artistas que estén interesados en trabajar su imagen y el arte urbano. Y el año pasado hubo artistas de Brasil, de Chile, de Argentina, de Estados Unidos y ¿estoy dando algo? Y acá de Bolivia. Y este año tenemos artistas de México, de Chile, de Argentina, de Bolivia Y Ecuador. Han visto en el cementerio general también hay murales muy interesantes Claro que sí. que tienen que ver también con otro espacio, ¿no? Con el espacio donde están nuestros seres queridos que ya no están y el 1 de noviembre, que es el Día de Muertos, esto adquiere una vida particular, creo que embellece también, le da vida a un lugar asociado a la muerte, ¿no? Y creo que este tipo de espacios necesitan también esta otra mirada, ¿no? Ustedes, los artistas, son los encargados, ¿no, Mati, de poder hacer esto? En La Paz hay varios espacios así, Sí, barrios, Sí, totalmente. cementerios. También Chualuma, ¿no? Por ejemplo, que se lo ha pintado. Yo... ¿Dónde queda Chualuma? A ver, cuéntale a Jorge que... Chualuma, ¿no conoces Chualuma? De Bueno, momento.
No sé si se han tomado el teleférico rojo, Sí. ¿no? De la estación del cementerio subiendo hacia la 16 de julio, pasamos por un barrio que está todo pintado de colores. Lleno de colores. No sé si tienes algún recuerdo así, Jorge. Subiendo en el teleférico hacia el alto y hay un barrio pintado de muchos colores. Sí, eso Eso me es acuerdo. Y Eso es. en ese barrio, claro, se pintó, bueno, con un estilo particular, pero también muchos artistas hicieron intervenciones, ¿no? Y me parece que eso, ¿no? Da de mucha vida. Hay un barrio que ahora no me estoy acordando, la Comuna 13 en Medellín, que tenía justamente un problema, bueno, en Colombia tiene una historia muy trágica con todo lo que Sí, tiene que la ver Comuna 13. con sí, el narcotráfico y demás. Y ha habido un cambio grande cuando el arte empezó a introducirse en el barrio. Bueno, también instalaron unas escaleras mecánicas, que eso ayudó a que sea más accesible. Pero como un lugar que era súper, de mucho peligro. Peligrosísimo. Y con el arte cambia, ¿no? Y se vuelve un lugar mucho más habitable, ¿no? Hoy por hoy es Más un lugar amigable. cultural, es un lugar más amigable. Bueno, una zona actualmente de mucho comercio, ¿no? Mucho turismo en Colombia llega a ese lugar. Y situaciones similares en el mundo hay varias, ¿no? Donde es esto, ¿no? La capacidad de salir y de demostrar también la capacidad de expresión, ¿no? Como dice Mex, el arte es conocimiento y hay algo, hay emociones, hay pensamientos puestos en un muro y uno se está relacionando con eso y eso le da vida a la comunidad, le da vida al vivir en comunidad. Totalmente. Las Ahora ciudades, hay los una barrios. tradición también con los muralistas, desde Diego Rivera, hasta toda una red revolucionaria que ha Claro. marcado en un momento. ¿Hay alguna conexión hoy con ese muralismo? ¿El muralismo también es portador de grandes cambios? ¿O el muralismo ha cambiado de alguna manera la función que tuvo en su momento en América Latina, por ejemplo? Sí, claro que ha cambiado la función. Ninguna época es igual a otra, pero creo que siempre que estamos pintando estamos en diálogo con la historia de la pintura. Nadie inventa nada como si un mago saca un conejo de una galera. Cada vez que pintamos y creamos una imagen, estamos haciendo un diálogo con la historia de la pintura, que es parte de todos. Entonces sí, siempre hay un diálogo, ya sea por afinidad o por oposición, pero siempre hay un diálogo. ¿Hay muralistas que te han inspirado? Sí, hay muchos muralistas que me han inspirado. Pero las inspiraciones no solo vienen del muralismo, sino que pueden venir de muchas otras, desde la música, la poesía, de los libros, de las películas. Entonces la inspiración viene de distintos lados y toda esta problemática que vos planteás de dónde viene es lo que vemos en la clínica. De dónde vienen nuestras influencias, qué nos hizo pintar, cuáles son los muralistas o pintores que nos han influenciado y qué se ve en nuestra obra de ellos. ¿Cuál es el diálogo que hacemos? Y qué es lo que aporta cada artista, ese condimento que pueda aportar a la pintura. Entonces de eso se trata básicamente la residencia. El muralismo es uno de los trazos característicos de la producción en América Latina y en otros lugares también. No me imagino un mural en Japón, por ejemplo. ¿Cómo anda la cosa por otros Y lugares? hoy tenemos la posibilidad de saber qué pasa del otro lado del mundo con las redes sociales. ¿Y cómo está? Y creo que el muralismo y el megamuralismo de pintadas de edificios ha llenado las grandes ciudades del mundo, de punta a punta. Cada ciudad tiene su beneficio, su pro y su contra, ¿no? Pero sí, está en todos lados. Te pregunto, ahora que decís esto, ¿no? Habrán visto, cuando vas desde el aeropuerto de Seiza, en Buenos Aires, hacia el centro, está ese famoso mural de Maradona, no sé si lo viste. Sí, claro, sí. ¿Eso cómo hacen? Es decir, porque es perfecto eso. Y bueno, hay diferentes técnicas para pintar esos megamurales y es un proceso largo, desde o la proyección de la imagen para tener la referencia o la cuadrícula que utiliza, depende del artista, la técnica, y después son semanas de mucho trabajo con ayudantes y de tener una logística importante, porque trabajar en altura es complejo. Y las dimensiones, porque las dimensiones. es una cosa, no sé si vos lo viste o si te acordás. Me acuerdo y me estoy acordando también en Sopocachi, que lo han hecho con el sostén de la Embajada de Argentina, hablando de Maradona. Otro Maradona ahí en pleno Sopocachi. Sí, en el pasaje Jauregui, exactamente. Y hay un Maradona también ahí. Yo me imagino. También hay uno en Nápoles que es gigantesco. Sí, que es gigantesco, sí. Pero a mí lo que me llama la atención es que, o sea, no es un
un plotter. No, es una pintura. Es una pintura, entonces subirte ahí, aunque tengas que estar, no semanas, meses, tal ¿cómo vez, das las dimensiones? Lo que pasa es que es el crecimiento del artista, ¿no? Nunca empezás pintando un mural, un mega mural. Empezás, el artista tiene una ambición también, empieza pintando un mural tal vez de 2 metros y después empieza de 4, después quiere de 7, después quiere de 9 metros de altura, después de 10. Como un tatuaje que se Claro, va cada uno agrandando, como el ¿no? desafío, y el artista Sí. urbano, el muralista, quiere pintar cada vez más alto y que la obra se vea. Entonces hay un crecimiento y uno va adquiriendo técnicas y esas técnicas se van compartiendo también en los festivales de arte urbano, uno va aprendiendo del otro pintor cómo resuelve. Entonces es interesante cómo de a poco los artistas van mejorando su técnica o van llegando a dimensiones que uno se pregunta cómo hizo esto. Y tal vez construyendo sentidos ahí en el camino, ¿no? Uno Sí, va claro. armando. Ahora, me ¿qué es lo imagino. peor que te pueden decir? ¿Tuitero? ¿Grafitero? Grafitero. Bueno, han dicho cosas peores. A mí me han dicho en Argentina, me pasaron unas situaciones muy graciosas. A ver. Me pasaron 3 veces que estaba pintando en la calle y desde un taxi me gritaron, agarrar una pala. Agarrar una pala es un dicho como que vaya a trabajar. Anda a trabajar. Anda a trabajar. ¿Por Anda qué no a agarrar trabajar, una pibe? pala? Claro. Resulta que Interesante. justo cortaba la calle, la municipalidad por el trabajo, entonces se molestó por eso, pero 3 veces pasó. Y me daba mucha gracia, pensé que era la misma persona que me seguía, que me gritó lo mismo. Quería decir algo, ya que nombraste la Embajada Argentina, nosotros queremos agradecer a la Embajada porque Sí. también ha apoyado la RAU y de hecho Nos está apoyando. el jueves presentamos en la Embajada Argentina el documental de la RAU del año pasado. Sí. Y también este año a la RAU 2026 le sumamos una exposición al final cuando termina la RAU con parte de lo que los chicos han investigado, indagado, pintado. Vamos a hacer una exposición acá en La Paz. como Mati me cierre. pasó un afiche que lo pasé a nuestros compañeros acá en La Guarida, a ver si lo podemos En realidad pasar. el afiche es de una muestra que tenemos yo con Daime. Mex, Sí. Daime y yo. Muy bien. Perdón. Que es como la antesala de la RAU. Es una antesala Ahí así. está. Somos los 3 organizadores de la RAU que hemos, ya que estábamos en contacto con la galería, aprovechamos, teníamos muchas ganas de hacer una Hace muestra mucho, claro, en conjunto. en conjunto los 3 y dijimos ya, si no lo hacemos ahora. Entonces esta es la antesala, sí están todos cordialmente invitados a formar parte de... ¿Es el jueves? ¿El jueves Es el jueves a las 7 de la noche. Ahora ahí dice Zapta. Y ojo. ¿Es Zapta o Zapata? Es Zapata, Zapata. mirá, hay un error. Mira, por otro qué lado- bien. Vamos a despedir al diseño. Claro. Vamos a pedir el de diseño, tal cual. No, se le rebaja el 50%. Se le rebaja el 50%, Y ya ¿dónde está. Bueno, la Embajada de Argentina nos invita también a la presentación de este proyecto que se va a llevar a cabo en la ciudad de La Paz. No podremos estar porque tenemos que estar acá en La Guarida. Porque es a la misma hora. 13 de agosto a las 11 horas en la Aspiazu, esquina Lima. Y si está por ahí, ahí puede ver este mural de Diego Claro. Maradona, que es Dios, que es el número 1 de la historia, más que Messi. 2. Más que Messi. No. Es el 2. Es el- Él es El uno se llama mesista Lionel y yo soy Andrés. maradonista. Bueno, Ahora, los Debate. cordobeses, te digo, vos sos cordobés, ¿no? Yo soy adoptado cordobés. ¿Ah, sí? Sí, crecí en Misiones, en la provincia de Misiones, y fui a estudiar a Córdoba. Ah. Y ya llevo 20 años viviendo en Córdoba tiene que crear un Messi o un Maradona para después pintar un mural. Ah, ¿no? pintaron mural. Hay muchos murales de Messi y Maradona en Córdoba también, ¿eh? Sí, 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 sí. hay un montón. bueno, En mi muchas pueblo gracias. hay uno, pero ¿Cuál es tu espectacular. Monte Grande. Es un pueblo Porque él es lindo. de Rosario, entonces Ah, no le va a Rosario, decir claro. pueblo a Rosario, me muero. No, pero yo viví en Monte Grande toda mi vida. Y hay un mural de Maradona y Messi, pero tan bien hecho, Sí. ya, Mira. ya quisieran. Ya quisieran, claro. Bueno, Mex, Mati, gracias. Muchas gracias a y, ustedes. y que Gracias les a vaya ustedes. súper. Muchísimas Aquí Y que tienen. nos manden fotos de los Sí, murales que van a hacer ¿verdad? nuevos. ¿verdad? Los pasamos. Claro que sí. Y Dale, cuando perfecto. quieran, Sí, vuelvan, sí, sí, ¿ah? sí. Esta es su guarida. Muchas gracias. Vámonos, nos vamos. Yo quiero marca La Paz, La Paz, La Paz, La Paz. Cotahuma, Alto Tejar, Buenos Aires, centro de La Paz. Achachicala, Achumani, Chasquipampa, Obra Estrado Pérez, Miraflores, Pampajasi, Villa Copacabana.